Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Shalom. Bueno, para empezar este tiempo, vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, te entregamos una vez más, Señor, este tiempo para formar profetas, Señor, que es la verdadera finalidad de que existan profetas, que ha existido profetas también, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta escuela de profetas tú nos ayudes, Señor, en todo momento, y que nos ayudes a hablar solamente tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, amado Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos aquí directamente de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Eso. ¿Ahí estamos mejor? ¿Ahí? Ahí estamos mejor, ¿no? Amén. Bueno, a ver, empezamos, ¿no? Ya. Bueno, empezamos, hermanos. Vámonos otra vez a Jeremías. Solamente vamos a repasar algunas cosas ya de Jeremías para contextualizar a qué queremos llegar. Y esto es muy importante, hermanos, porque es un tiempo en que tenemos que entender cuál es el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Pero sobre todo, es muy importante que en este tiempo exista personas que hablen la palabra del Señor. Queremos saludar al hermano Abraham. Saludos, querido hermano. Dice, llamamiento y misión de Jeremías. Esto lo habíamos visto en la anterior sesión. Y dice, vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado profético, hermanos, ¿qué es profeta? Profeta viene del griego propetas. Propetas, que significa hablar en adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En el hebreo se usa la palabra Naví, que significa la voz de Dios. Entonces, esto es muy, pero muy importante que entendamos. Esto es importantísimo, importantísimo que entendamos, hermanos. Porque profeta significa hablar en adelante. Naví significa también hablar en adelante, la voz de Dios. Porque en los profetas Dios ponía su palabra en su boca, en la boca de este hombre o de esta mujer. Y esto es muy importante, hermanos. Es tan importante y es tan crucial entender que los profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablaban con una autoridad divina. Entonces, esto es muy importante, hermanos. El profeta daba un edicto de parte del Señor. ¿Qué daba, hermanos? Un edicto, un mandato, ¿no? Cuando el profeta hablaba de parte de Dios, pero hablaba un mandamiento, un mandato, un edicto. ¿Y qué es un edicto? Es la voluntad de Dios, es una resolución celestial de parte de Dios. Es una resolución, es un mandato, es un edicto, es una voluntad divina que venía de parte de Dios, ¿no? Entonces el profeta siempre hablaba edictos, lo que nosotros decimos mandamientos, una voluntad divina, pero tenía una autoridad no de hombres, sino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria
Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso. Esto es muy importante. La autoridad no te la da para predicar. La autoridad no te la da el hombre. La autoridad no te la da una denominación, una iglesia, un pastor. La autoridad te la da el Señor. Por eso en Hechos 20:28, ¿qué dice? Y el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia, ¿qué ha puesto? Obispos, pastores. Entonces, busquemos la aceptación, el llamado de Dios y no la aceptación del mundo o de las denominaciones o de los pastores, etcétera, etcétera, en este tiempo. Entonces, por eso en Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová. Amén. Vino pues, dice, ¿no? ¿Qué vino? O sea, dice el profeta, vino palabra del Señor. Vino palabra. Entonces, ¿qué significa vino? Llegó palabra del Señor a mi vida, dice. Llegó palabra a mi vida. Por eso usa mucho los profetas, usan la palabra, vino pues palabra de Jehová a mí, o el Señor ha dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que entender esto. El profeta tiene la finalidad, tiene una finalidad de hacer, de llevar el mensaje de Dios al pueblo. Y esto es la primera característica de los profetas. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Los verdaderos profetas hablan conforme a la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben qué? Esta palabra, la palabra que tú estás en tus manos es santa. Por eso el verdadero profeta dice, vino palabra, ¿qué dice? Vino pues palabra de Yahweh a mí. Amén. Jeremías 1:4. Vino palabra a mí. El profeta no tiene que hacer la voluntad del hombre. No tiene que llevar el mensaje de un partido político, de un estado, no sé. No, lleva la palabra de Dios. Y esto es superior a ser presidente, diputado, senador. Eso les hemos explicado, ¿no? Por eso les decía, muchas personas en este tiempo deberían luchar por ser profeta. Porque dice, vino pues palabra de Yahweh, del Señor. Palabra de Jesucristo vino a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos hombres eran tomados por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les hacía escribir, les hablaba en sueños, les hablaba en muchas formas. Y hablaban de parte de Dios. Saludos al hermano Nelson Eduardo Choque López. Y esto es bien importante. La persona que viene de parte de Dios, el profeta que viene de parte de Dios, habla conforme a la palabra. Por eso decimos que esta palabra es bendita, que esta palabra es santa. Vámonos a Romanos 1:2. Y vamos a evidenciar esto, hermanos. Vamos a evidenciar por qué señalo que esta palabra es santa. Por eso, yo les digo, hermanos, hay personas que se hacen la burla de la palabra del Señor, que predican como quieren los pastores, y no es así. Otros le cambian el nombre, el atrevimiento han llegado de cambiar el nombre a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es apostasía, eso no es del Señor. Entonces, Romanos 1:2 dice,
que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Por qué dirá santas escrituras? Porque esta palabra es santa. Tú no puedes cambiar una coma. No puedes cambiar un punto. No, hermano, no puedes cambiar. Por eso les decimos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahí hay una coma, ¿no? No puedes tú aumentar, disminuir. Porque la palabra del Señor dice, en Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y el profeta que viene de parte de Dios te va a hablar la palabra. No te va a hablar otra cosa, te va a hablar la palabra. Y esto es muy importante. Por eso ahí ustedes se darán cuenta quiénes son falsos profetas y quiénes son verdaderos profetas. Porque el verdadero profeta viene de parte de Dios, pero hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Un fuerte aplauso, amén. Ahora vámonos a Jeremías una vez más, Jeremías 1:4, y dice: vino pues palabra de Yahweh, de Hashem. Hashem, digo, es innombrable su nombre, no se puede pronunciar. Eso estoy diciendo en el hebreo. Vino pues palabra de Hashem a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El profeta tiene un llamado, digan conmigo, prenatal. ¿Por qué, pastor, prenatal? Y todavía más antes. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué dice el 5? Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El llamado del profeta es antes que nazca. Por eso les digo, hermanos, ustedes no han buscado a Dios. Dios los ha buscado, les ha llamado y les ha santificado. Y eso es lo mejor que puede pasarte. Porque Dios te ha llamado. Tú no es que has buscado a Dios. La palabra dice, todos se desviaron del Señor, nadie los buscó. Por eso dice que la palabra del Señor, Jesús es el buen pastor que va por la oveja perdida. ¿Acaso la ovejita va donde el pastor? No dice eso la parábola. Dice que el pastor fue donde la oveja perdida. Y cuando encontró esa ovejita perdida, dice que se gozó. Jesucristo es un joven pastor alegre, se goza porque se salve una alma. Pero Dios ya te había escogido antes que nacieses, antes que estuvieses en el vientre de tu mamá. Dios ya te había escogido. Por eso tienes que gozarte. Por eso tienes que decir: gracias, Señor, porque me habías escogido para profeta. Me habías escogido para hablar tu palabra. Mira el Señor lo que te escogió. Nosotros a veces no entendemos la magnitud o por qué estamos aquí en la iglesia, pero tienes que entender que Dios te escogió antes que nacieses o estés en el vientre de tu mamá. Por eso nosotros señalamos, y muchos teólogos señalan, que los profetas tienen un llamado prenatal. ¿A quién también llamó así de forma prenatal? A Pablo. ¿A quién más? Juan el Bautista. ¿A quién más? A Jesús. Y Dios igual te llamó a ti. Por eso no eres salvo porque tú eres capaz o porque no. Dios te había escogido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero te escogió por gracia. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Dale un fuerte. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué
¿Qué es el profeta? Es el portavoz del Señor. Eso estoy diciendo. Es el portavoz del Señor. El profeta tiene que decir las cosas como son. No puede decir otras cosas que Dios no le manda. Y por eso decimos que en esta escuela de profetas, el verdadero profeta es portavoz del Señor. No habla sus palabras, sino la del Señor. No habla sus palabras, sino la del Señor. Entonces en unos 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:6. 1:6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿A los cuántos años le llamó el Señor a Jeremías? A los 25 años. Cuando tenía Jeremías 25 años, le dijo: Señor, sígueme. Y Jeremías, ¿qué le dijo? Señor, no voy a poder. No voy a poder, Señor. No voy a poder porque soy joven. Porque no tengo experiencia. Y ustedes me preguntarán: pastor, ¿por qué Dios llamó a Jeremías siendo joven? ¿Sabes por qué? Porque las personas que no tienen experiencia son las que más dependen de Dios. ¿Me han entendido? De repente tú dices: pastor, pero yo no sé la Biblia bien. Estoy empezando recién a entender. Y tú dices, y de repente puedes pensar así, ¿no? Y tú le dices: Señor, no puedo. No creo, que es por algo muy grande este llamado. Este llamado es muy grande. Y de repente digas así como Jeremías: soy pequeño, no sé hablar. Pero esto tienes que entender, que las personas a veces que son jóvenes, pero tienen ganas de servir al Señor, son más dependientes del Señor que personas, teólogos grandes. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué queremos aquí entender? Que las personas, a Dios le gusta que las personas dependan de Él. Por eso a veces pasas pruebas. ¿Para qué? Para que solamente dependas de Él. Por eso pasas a veces cosas, no sé. ¿Para qué? Para que solamente dependas de Él. ¿No? Y eso es bien importante. Porque Jeremías igual pensaba, con muchas de las personas que de repente me están escuchando, pensaban así: no voy a poder. Y el Señor, ¿qué le dijo? No digas eso. No digas soy joven. No digas soy inexperto, porque yo estaré contigo. Entonces, la presencia de Dios para el profeta es suficiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto es bien importante. Porque puede haber una persona que sabe la Biblia, todo, y sabe excelente, pero si no lo hace con el Señor, de nada sirve. Pero si una persona tiene ganas de servir al Señor y tú te esfuerzas por aprender la palabra del Señor, amén, te esfuerzas por ser el mejor, y de repente el Señor te va a decir: ve y predica, y tú tienes que decir amén, porque la presencia de Dios irá contigo y Él te hará hablar. Pero hay otra clase de personas que no quieren aprender las Escrituras, que esperan, se contentan con lo poco. Para ellos no es esa palabra. No es para ellos, es para las personas que quieren más del Señor. Ahí Jeremías le dice, mira lo que dice el 5. El 6, ¿no? Y yo dije: Señor Yahweh, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Lo peor que puedes hacer si eres cristiano es quedarte en una silla y estar ahí 20 años o 25. Lo peor. Así el Señor te va a decir: ve y predica, gana almas, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Los siervos del Señor se preocupan demasiado por la presencia del Señor. Porque con la presencia del Señor eso es suficiente. Los siervos del Señor no necesitan poder económico, poder político, no necesitan un templo, no necesitan cosas grandes, no necesitan ninguna de esas cosas que son vanidades. El siervo del Señor, con la presencia de Dios le es suficiente. Yo te pregunto, ¿tú ves así pastores en este tiempo? ¿Tú ves así un Jeremías, un Isaías, un Daniel? No, hermanos. Y hoy vas a entender en esta escuela de profetas cosas muy claras, vas a entender, muy concisas. El 1:8 le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Esta está su palabra. Amén. He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Queridos hermanos, las cosas, el verdadero profeta, ¿qué tiene que hacer? El verdadero profeta que Dios le ha puesto tiene un llamado de Dios, no un llamado del hombre. Hoy en día hay falsos profetas que son autodenominados. ¿Cuántos me entienden? El Señor me ha dicho, dice, y el Señor no le ha dicho. O dice: no, profeta tal, y te hablan de prosperidad, pero no está hablando conforme a la palabra. No los escuches. No vienen de parte de Dios. El verdadero profeta del Señor te habla conforme a la palabra del Señor. Punto. No se va ni a derecha ni a izquierda, va por donde dice la palabra. El mensaje del profeta es decir las cosas como son y como dice la palabra. No hay más. Jeremías se tenía que enfrentar a reyes, a falsos profetas y a los sacerdotes de Israel, porque se habían corrompido amando el dinero, porque no dirigían a Israel conforme a la palabra del Señor, los reyes de Israel. Israel se había desviado por causa de sus gobernantes, que no habían gobernado conforme a la palabra del Señor, habían hecho injusticia. Los que administraban justicia no administraban justicia conforme a la palabra, administraban con corrupción conforme a su justicia. Y el profeta del Señor tenía que decir: esto no es del Señor. Por eso a los profetas verdaderos los mataban, los apedreaban, los insultaban. Pero él tenía que decir el mensaje, cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Jeremías tenía miedo, tenía terror, porque se tenía que estrellar en contra de todo eso. Pero el Señor, ¿qué le dice? En el 1:8: no temas. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. A Pablo, cuando decía la verdad, lo apedreaban. A Pedro igual, lo apedreaban. A Jesucristo, que fue profeta, lo crucificaron. Pero el profeta tenía que decir las cosas como son. Israel estaba corrompido en ese tiempo por sacerdotes, por falsos profetas. Y Jeremías se enfrentó a los falsos profetas. Este tiempo es lo mismo. Pastores que te dicen:
Jesús, acepta a Jesús, te va a dar casa, auto, va a pagar si estás enfermo, Dios te va a sanar, y empiezan a hacer del mensaje del Señor, lo reducen a cosas materiales o a sanidades. Esos son falsos profetas. Esos son falsos maestros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso, si tú tienes miedo, eso es bueno, porque una persona miedosa depende de Dios y busca más a Dios, ¿no? Pero el Señor dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué tenía que hacer Jeremías? Arrancar, destruir. Tenía que arrancar las cosas del diablo. Tenía que destruir las cosas del diablo. Y tenía que destruir, arrancar y volver a plantar y edificar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que habló ahora Jeremías? Vamos a ver ahora, muy importante, lo que hablan los verdaderos profetas. Los falsos profetas hablaban conforme a lo que le gustaba al pueblo, pero no, los verdaderos profetas denunciaban el pecado, hacían las cosas como el Señor decía. Por eso a Isaías le cortaron por la mitad, ¿no ve? Con una sierra de madera. Por eso es muy importante. Y a los pastores del Señor y a los pastores de Dios también tiene que pasar eso. A los verdaderos pastores tienen que menospreciarlos, porque ese es el camino del pastor y del verdadero profeta. Que la gente te insulte, que te menosprecie. Es verdad, pero dice el Señor: vas a pasar esto, Jeremías, pero de todo te voy a librar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que decía ahora Jeremías? ¿Qué es lo que decía Jeremías? ¿Qué es lo que denunciaba? ¿Qué es lo que hablaba Jeremías? ¿Qué es lo que hablaba Jeremías? Y esto hay que entender. Esto hay que comprender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A ver, vamos a estudiar un poquito esto. Ezequiel era profeta. Ezequiel habló en contra de los profetas, en contra de los falsos profetas y en contra de los falsos pastores. Ezequiel denunció a los falsos pastores. También denunció Jeremías. También denunció Miqueas. También denunció Isaías. Todos los profetas que te estoy hablando han denunciado la apostasía y a los falsos profetas y a los falsos pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso tú tienes que ser profeta. No tienes que ir conforme a la corriente del mundo. Tienes que ir en contra de la corriente. Hay un pescadito, creo que Salomón se llama, salmón, ¿no? El salmón, ¿cómo va? ¿Han visto el salmón? Va en contra de la corriente. Los demás pescados van allá, ¿no? Donde les lleva el río. Pero el salmón va en contra de la corriente. Y tú tienes que ser así. El llamado del profeta es ir en contra de la corriente. Otros pastores hablan de prosperidad. Tú tienes que hablar aquí de santidad. Otros pastores buscan templos, hacen trabajar a la gente para el provecho de esos falsos asalariados, para esos falsos pastores, para esos asalariados. Y tú tienes que decir: el templo es el corazón.
Tú tienes que hablar lo contrario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Jeremías justamente hacía eso. Jeremías decía eso. Tú, mientras en otras iglesias hablan de milagros y de prosperidad, tú, aunque estés enfermo, tienes que venir. Es otro evangelio lo que ellos te hablan. Es otro mensaje. Es el mensaje del diablo lo que te hablan en esas iglesias. Porque el mensaje verdadero es ir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ser cristiano es difícil, pero con Cristo es fácil. Y esto tienes que entender, cuesta. Y tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo para el Señor. ¿Cuántos me entienden? Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo para mí, para el Señor. Y cuando habla tu cuerpo, habla del griego soma. Dice, cuando hablo tu cuerpo es tu pensamiento y tu cuerpo. Por eso que cuando tú piensas en otras cosas que no es del Señor, no estás poniendo tu cuerpo para el Señor. Ya no es tu cuerpo, dile a ya no es tu cuerpo. Es el cuerpo del Señor. Por eso es que cuando una persona se emborracha o toma, un cristiano está mal. ¿Por qué, pastor? Porque no es tu cuerpo. Es el cuerpo del Señor. Entonces, ya no hay sacrificios, pues, hermanos, de vaquitas, de ovejas, ¿no ve? Ya no es el sacrificio. Si no es el sacrificio en este tiempo, ya tienes que sacrificar lo que te gusta. El pecado, la mentira, el amor al dinero, la flojera. Y tienes que poner en primer lugar a Dios. Eso es sacrificar. Eso es sacrificio vivo. Y tienes que llegar, dice Pablo, a la estatura de Jesús. Y eso tenemos que buscar ardientemente. Pero ¿qué es lo que hablaba Jeremías y los profetas? Así como a nuestro Señor Jesucristo le han dicho hasta que es diablo, le han dicho, ¿no ve que es diablo? Hechas demonios por el diablo, le han dicho, ¿no ve? ¿Qué más le han dicho? Le han insultado de todo. Así los verdaderos profetas tienen que pasar ese camino, los verdaderos pastores. Entonces Jeremías denunció a los falsos pastores, a los falsos maestros. Y esto nos vamos a ir más allá adelante. A ver, primeramente, nos vamos a ir a Jeremías capítulo 10, versículo 17. Esto es lo que tenía que hablar Jeremías. Y esto es lo que tenía que hablar en este tiempo, hermanos. Y esto es bien importante. Asolamiento de Judá. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en el lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojé con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Miren lo que dice el 19. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. 20. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¡Qué tremendo! ¿Qué era el problema ahí? ¿Cuál era el problema en Israel?
que los profetas, que los pastores no buscaban al Señor. Miren, ese era el problema. Miren, el 21 dice, porque los pastores se infatuaron. ¿Qué significa infatuar? Viene del hebreo tebel, que significa se conformaron con el mundo, se conformaron con las costumbres paganas de otros pueblos, se conformaron los pastores y no me buscaron a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En este momento el tiempo es igual. Los pastores no buscan al Señor, buscan la posición, buscan el dinero. En nombre de Dios piden dinero, porque no buscan al Señor. Y miren el 21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. No buscaron. ¿Qué significa buscar en el hebreo? Viene del hebreo darash. Dice, no me preguntaron, no me consultaron. ¿Qué es buscar a Dios? Preguntar, consultar. Ese era el problema. Que tomaban sus decisiones solos. O iban donde los brujos, como hizo Saúl, ¿no ven? ¿Se acuerdan de Saúl? Iban donde los brujos y confiaban más en el brujo que en el Señor. ¿Cuántos hermanos a mí me han dicho, pastor, voy a traer un yatiri o voy a traer un brujo, un chamacani, para que mi hijo sane, pero vos también orármelo así? Y eso no es del Señor. Yo le dije, o bien estás aquí o a este costado, pero no me pongas a mí en esas cosas. Israel quería hacer lo mismo. Quería alabar al Señor, pero quería alabar a los dioses, a los demonios. A veces nosotros queremos seguir al Señor, pero no queremos soltar nuestro pecado. Porque detrás de cada pecado hay un demonio. ¿Cuántos sabían eso? El demonio de la borrachera, a ver, ¿qué se llama? Bacón se llama. Es el demonio de la borrachera. Cuando uno toma, da su culto a Bacón, a Baco, al dios Baco, perdón, no con el dios Baco. Cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o fornicación, se adora al dios Samael, al demonio Samael. Cuando uno miente, ¿adora a quién? Al diablo, porque él es el padre de mentir. Cuando uno duda, adora al diablo, porque él es el padre de toda duda. ¿Se acuerdan que le dijo, la serpiente le dijo a Eva, ¿sabe Dios? ¿No ve? En el 3.5, Génesis 3.5, 3.6. Si tú comes no vas a morir. No es como Dios dice, le contradice, ¿no ve? Al Señor, pero también le pone duda. Cuando tú dudas las cosas del Señor y no le crees al Señor, le adoras al diablo. Entonces cada pecado tiene su demonio. Por eso, hermanos, la flojera igual tiene su demonio. Entonces el Señor, Israel pasaba lo mismo. Quería hacer sus pecados, pero quería alabar al Señor. Quería seguir al Señor y estaba en eso. Y el profeta, ¿qué decía? O estás con Dios o estás en contra de Dios. Si a ti te gusta pecar, si a ti te gusta el mundo, si a ti te gustan las cosas que no son de Dios, tú te constituyes como enemigo de Dios y Dios te ve como su enemigo. ¿Cuántos sabían eso? Por eso que cuando Israel pecó, cuando Israel estaba en pecado,
Los falsos profetas le decían, dale nomás, Dios te va a perdonar, continúa pecando. O sea, como que les motivaban, les instigaban para que sigan pecando. Pero gloria a Dios, doy gloria a Dios por Jeremías, por Isaías. Aunque fueron muy pocos los verdaderos profetas del Señor, pero siempre había. Y les decían, no pequen, sigan o a Dios o al diablo, pero no estén en tibieza. Muchos pastores son falsos profetas en este tiempo. No enseñan la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con estos pastores? Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. ¿Cuál era el problema? No buscaron. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¿Qué es lo que pasa con su ganado? Miren, ¿creen que no hay responsabilidad ser pastor? ¿Creen que si yo no predico la palabra del Señor, yo me alejo del camino del Señor, ni Dios permite y primero me mate? ¿Creen que yo no me iría al infierno? ¿Cuántos han hablado? ¿Cuántos han escuchado del infierno? Hay infierno. Hay infierno. Hermanos, hay infierno. Hay una responsabilidad por ser pastor, profeta. Y esto es muy importante. Y Jeremías, ¿qué tenía que hacer? Denunciar a los falsos pastores. Entonces no estoy juzgando, hermanos. ¿Dónde queda lo que dicen? Ah, no, estás juzgando. ¿En Jeremías estaba juzgando? ¿Me entienden lo que el diablo es sutil? Ayer yo estaba, por eso, en un púlpito, hermano, aquí de una iglesia, aquí de Poder de Dios. La señorita Catarina Guachaya, la autodenominada profeta, ha invitado al púlpito a cantar a un grupo secular. Eso no es tener temor de Dios. Y yo he puesto, hermanos, esta iglesia ha firmado la ley de libertad religiosa y lo he denunciado porque tengo que ser como Jeremías. Y una persona me decía, pero no juzgues al pastor. ¿Jeremías estaba juzgando? Jeremías tenía que decir lo que Dios le ha dicho. Y yo le puse, estoy discerniendo los tiempos proféticos, no juzgo, discierno. Amén. Muchos cristianos, entre comillas, no saben distinguir eso. Y les van a decir, no juzguen. Entonces, ¿por qué Jeremías les juzgaba? ¿Me dejo entender? El diablo es sutil. El diablo es astuto. Tú tienes que saber y tienes que decir la verdad. Y por eso a Jeremías lo querían matar. Amén. Entonces la palabra dice que tú tienes que decir las cosas como son. Miren lo que decía Jeremías, porque los pastores infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto, porque no buscaron, no prosperaron. ¿Qué dice? Por tanto, no prosperaron. Los pastores que no predican conforme a la palabra, sus ovejas no prosperarán. No van a prosperar. Por eso les digo que son unos delincuentes estos que están predicando en nombre de Dios. Son estafadores porque les dicen vas a ser salvo y no van a llegar a la salvación, sino es que el diablo los va a perseguir y los va a derrotar y los va a mandar el diablo les debe estar esperando en el infierno. Amén. No prosperaron. La verdadera prosperidad es que tú seas salvo. Esa es la verdadera prosperidad. Por eso hemos visto en el infierno el rico y Lázaro. ¿No ve? ¿Qué pasaba con el rico? El rico era próspero. El rico no estaba en prosperidad. A los ojos del mundo sí era próspero,
Pero había Lázaro que era pobre, ¿no ve? Pero Lázaro era rico más bien a los ojos de Dios, porque tenía el evangelio y era salvo. Pero dice que los dos murieron. Amén. ¿Y él qué pasó con el rico? ¿Dónde se fue? Al infierno. ¿Y dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Quién es próspero en estos dos? Lázaro, y no el rico. Entonces pregunta, ¿por qué predican prosperidad o por qué predican cosas materiales? Cuando el Señor nunca enseñó eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿A ese rico le salvó su dinero? No. ¿Qué es lo que te digo? En primer lugar, pon al Señor. Dios te va a dar santidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido. No hagas las cosas al revés, porque si haces las cosas al revés, eso es del diablo. Entonces dice, como los pastores no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron y todo su ganado, ¿qué pasó? Se esparció. Eso es lo que habló Jeremías. Muy importante. Muy importante. Entonces, eso es lo que tenía que hablar Jeremías. Ahora vámonos a Ezequiel 34. Ustedes ya lo saben. No lo vamos a buscar mucho. Ezequiel, que habló otro profeta. Profecía contra los pastores de Israel. Amén. ¿Qué denunció Ezequiel? A los falsos profetas. Amén. Ustedes ya lo han leído esto. Ya lo han entendido. Amén. Ahora vamos a leer Isaías 28. (28:7). Y Isaías denunciando igual a los pastores, a los sacerdotes. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿Qué es sidra? Ahorita vamos a explicar eso. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué es lo que había pasado en el tiempo de Isaías? Los profetas, entre comillas, erraron, eran borrachos. En el templo del Señor se emborrachaban y tenían relaciones sexuales con muchas mujeres. Amén. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Isaías? No juzgues, le dijo el Señor. No juzgues, le dijo. No los toques a los ungidos, dijo. ¿Qué le dijo? Ve y denuncia. Pero esta gente, estos sacerdotes tenían poder económico, tenían poder político, y al otro costado estaba Isaías solamente. No tenía poder económico, político ni nada. Y se tenía que enfrentar en contra de eso. Y miren lo que dice Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Cuando una persona bebe, ¿sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Está hablando de lo espiritual, de lo real y de lo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Erraron. Y el Señor, ¿qué le dice? Ve y denuncia. Miren, continúa el 7. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión,
tropezaron en el juicio. Por eso dice. ¿Me dejo entender? 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Hasta ese punto era el pecado en el templo. ¿Qué es el vómito? Eran tibios. Por eso es la palabra que dice en Apocalipsis. Por cuanto no eres caliente ni frío, te vomitaré porque eres tibio. Eso es el vómito. ¿Cuántas personas, cuántos pastores son vómito del Señor? ¿Qué es vómito? Algo que le hace mal al cuerpo del Señor. ¿No ve? ¿El vómito qué es? Algo que no te deja en tu cuerpo, ¿no ve? Y lo expulsas. ¿No ve? El vómito. Son vómito estos pastores que hablan de prosperidad y de otras cosas. Jeremías lo dijo. Isaías en este caso. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. El 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? No había personas que querían aprender ciencia. No había personas que querían aprender doctrina del Señor. ¿Me dejo entender? Y a los destetados y a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, otro poquito allá. Porque en la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Los cuales él dijo, este es el reposo, da reposos al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Les voy a explicar, vamos a ir explicando esa parte. Pero Isaías dice, ¿a quién se va a enseñar doctrina? Si estos están borrachos, están haciendo las cosas que no es del Señor, están cobrando dinero por enseñar la palabra de Dios, ¿cómo va a estar el pueblo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya te estoy hablando de 3 ya, ¿no? Ezequiel que habló en contra de los pastores. Jeremías que habló en contra de los pastores. Isaías que habló en contra de los pastores. ¿Y de dónde sacan? No hay que juzgar al ungido. Por eso yo les digo que Luis Guachaya, Toto Salcedo y compañía de las denominaciones son autonombrados. ¿Ahora me entienden? Dios no les ha mandado. Porque si vendrían de parte de Dios, hablarían la palabra de Dios. Y no harían trabajar para templos a la gente haciendo creer que están haciendo las cosas de Dios. La iglesia es casa de oración. En la iglesia se enseña doctrina. En la iglesia se enseña la palabra del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo ha dicho. Punto. ¿Qué diferencia hay en contra de los curas que le dicen que si Dios te va a perdonar, andan donde la virgencita, donde la mamita del socavón, y van ahí de rodillas y pagan diferentes cuestiones para que supuestamente Dios los perdone? Y ellos hacen lo mismo. Por eso son hijas de la ramera. ¿Cuántos me entienden? Por eso me voy a ganar enemigos. Por eso que cuando predico no quieren publicar o no ven redes. Porque al profeta tenía que callarse. Al profeta tenían que matarlo para que ya no hable. ¿Cuántos me entienden? Dile de al lado, bienvenido a la escuela de profetas. Dile. ¿Cuántos quieren ser profetas? Adelante la mano. No, nadie más. Tienes que decir, Dios te ha escogido desde el vientre de tu, más antes, dice, más antes de la fundación del mundo, Dios ya te escogió.
Y tú tienes que cumplir lo que Dios ha dicho, di la verdad. El pastor que habla la verdad manda a sus ovejitas con los pastos de la verdad, que la verdad es Jesucristo, ¿no? No con la mentira. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La verdad te va a hacer libre. La verdad te va a hacer romper cadenas. ¿Cuántos cristianos están hoy en día trabajando gratis para esos latifundistas? ¿Sabes qué es latifundista? Una persona que tiene muchos terrenos por todo lugar. ¿Cuánto vale sus templos? ¿Cuánto vale su dinero? ¿Cuánto vale su poder económico? Tienen todo, pero no tienen, son autonombrados. Por eso el Señor, yo le dije, Señor, yo voy a hablar lo que tú digas. Por eso el señor Luis Guachaya es autonombrado. Porque si vendría de parte de Dios, te diría y te explicaría la palabra. Por eso Toto Salcedo es autonombrado. Por eso estas iglesias denominacionales, muchos bautistas, no todos, y asambleas de Dios, iglesia de los amigos, son autonombrados. Por eso la palabra, les dije, ¿no? Sí, una pregunta al aire, antes que me entrevistaron. ¿Dónde hay la palabra denominación en la Biblia? Demuéstrenme, les dije. No hay la palabra denominación en la Biblia. ¿Sabes qué es denominación? Hecho por las manos del hombre. Jesús no vino a formar denominaciones. Luteranos, dicen, ¿no? A los luteranos, a ver, les voy a preguntar, ¿por qué se dicen luteranos? ¿Acaso Lutero ha muerto por ellos? Yo soy cristiano porque Jesucristo ha muerto por mí. Yo no puedo, ¿por qué seguir a Lutero? O seguir a Luis Guachaya o a alguien, no. Ellos no han muerto por mí. Ellos no me han redimido. Ellos son falsos maestros y falsos profetas. Porque cuando a mí me dicen, pastor, estás juzgando, no han entendido la Biblia. No han leído lo más mínimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías 28:8. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Qué esperanza tenía la nación de Israel si sus líderes se revolcaban en la inmundicia? Amén. ¿Qué esperanza hay para esa gente que va a poder de Dios, eclesía, denominaciones? ¿Qué esperanza de salvación hay si sus líderes se están revolcando en inmundicia? ¿Qué esperanza hay? Si ni ellos son salvos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que habló Isaías. Les ha dicho eso. ¿Qué esperanza hay de salvación para ustedes? Si sus líderes se están revolcando en inmundicia. Yo no he firmado con el Vaticano, ¿no, hermanos? Yo he denunciado. El Señor me dijo, pues denuncie. Señor, tengo miedo. Denuncie y que yo estoy contigo. Y sigo predicando. No, hermanos, ¿qué podemos esperar de estos falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles si están firmando acuerdos con el Vaticano? Yo he leído un libro yo del Vaticano. Tremendo, hermano. Cómo ahí hay corrupción. Hace 2 semanas ha salido un video cómo hacen fiestas orgías entre muchos curas. ¿Qué puedo esperar yo de ellos si son sus amigos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si hoy en día las iglesias, hoy en día es dinero, otras cosas más, hermanos? Iglesias progresistas, ahí dicen. ¿Quieres ser pastor homosexual? Hacete nomás.
Ah, hay homosexuales, está bien. Dios te ama, no te juzga. ¿Para qué hace eso el pastor? Para atraer miembros, para que a él no le importa la salvación. La palabra del Señor es clara, dice: Dios odia el pecado. Odia el pecado. Y también odia al pecador. No sé de dónde han sacado Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No. Dios odia al pecado y ama y odia al pecador porque a este pecador le gusta pecar. No le gusta, no quiere arrepentirse. Y la ira está sobre esa persona si no se arrepiente. Pero ¿cómo estaba Israel? ¿Qué se podía esperar de Israel? ¿Qué esperanza de salvación tenía Israel si sus líderes se revolcaban con la inmundicia? No había esperanza. Y Isaías era en este caso, ¿no? Isaías tenía que decir la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. Amén. Bien que esté grabado. Por eso vamos a salir a defender la palabra del Señor. Cuando nos quieran cerrar la iglesia, yo voy a estar adelante. Y todas las iglesias también. Isaías 28:9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? No había a quien enseñar la palabra del Señor, ¿no? No había. En el templo se practicaban otras cosas. Los líderes ebrios detestaban que Isaías y otros profetas verdaderos los trataran como infantes. Cuando dicen un poquito allá, un poquito aquí, más abajo, ¿no? Les está diciendo: ustedes son niños, son infantes, no saben lo que es seguir al Señor. Predican una partecita aquí, otra partecita aquí, a partecita aquí, otro poquito aquí, otro. No, se predica la palabra del Señor completa. La característica de estos falsos maestros y profetas justamente es eso. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Isaías estaba en guerra en contra de los falsos profetas y maestros. Estaban en guerra. Pues les digo, un poquito aquí, un poquito allá. Ustedes están borrachos, están ebrios. No saben lo que es servir al Señor. Y Isaías denunció. Entonces, como eran ebrios, no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es lo que habló Isaías. Ahora, vámonos a Miqueas 3. Vamos a ver otro profeta. Hermanos, amén. Tremendo es el profeta. Zacarías 11, vamos primero. Once 4. Otro profeta. Zacarías. ¿No es? A ver, vamos a ver qué dice Zacarías, otro profeta. Zacarías capítulo 11, versículo 4. ¿Y qué les dice Zacarías? Los pastores inútiles. Qué tremendo, hermanos. Voy a esperar que estén ahí. Para los que nos están siguiendo en redes, ¿qué profetas denunciaron a los falsos pastores? Ezequiel, Isaías, Jeremías. Ahora estamos entrando en Zacarías. O sea que la anterior vez que me han hecho la entrevista, por factor tiempo no he desarrollado todo esto.
Por el tiempo que me han dado he tratado de hablar un poco. ¿Quién más denunció a los asalariados? Jesucristo. Por eso lo han matado. Zacarías 11. Esta prédica va dedicado al pastor Guachaya Salcedo, al papa evangélico Toto Salcedo y a todos sus mafias. Los pastores inútiles, dice Zacarías 11:4. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Qué tremendo. Pastores inútiles. Cuando un pastor, eres muy fuerte, pero ha dicho Zacarías, no ha dicho. Pero ahora, cuando un pastor, ¿por qué digo pastor inútil o pastor vano? Cuando un pastor predica cosas vanas, ¿en qué se convierte? En un pastor vano. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda la gloria de Dios allá, solamente para Él. Amén. Cuando un pastor te predica, esa casa que te has antojado, Dios te va a dar. Ese auto, Dios te va a dar. Tu milagro ya te ha dado el Señor. ¿En qué está buscando la persona? Cosas vanas. ¿Acaso tu casa te va a salvar tu alma? Entonces, ¿qué se hace? ¿En qué se convierte ese pastor que predica cosas vanas? ¿Sabes qué significa vano? Una cosa que no te llena, una cosa que no tiene sentido. Por eso Zacarías le llamó pastores inútiles. ¿Cuántos profetas hemos hablado que han hablado en contra de los pastores? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y Ezequiel, que no lo hemos predicado ahorita, y ustedes ya saben. Ezequiel 34. Ahora estamos entrando a Zacarías. Falta Miqueas. Ya. Zacarías 11:4 dice: así ha dicho Yahvé mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se sienten por culpables. Dice que estos pastores inútiles matan a las ovejas, y después que las matan, no se sientan culpables. ¿Por qué pasará esto en este tiempo? No les importan las almas. Y esto tenía que hablar Zacarías. ¿Tú crees que a Zacarías le han dicho, oh, qué bien, así, los falsos pastores? Por eso les decimos autodenominados. Dios no los ha traído. No hablan de parte de Dios. ¿Tú le has visto a Jesús predicar, ven y recibe tu milagro? ¿En qué parte? ¿De dónde han sacado eso? ¿De qué Biblia han sacado? Pues vino palabra a mí. El verdadero profeta no habla su palabra, habla la palabra del Señor. ¿De qué parte de la Biblia han sacado que el Evangelio es prosperidad? ¿De qué parte de la Biblia han sacado que el Evangelio es milagro? ¿O qué Biblia leen? Pero el Señor no es. Y si en esas iglesias no predican la palabra de Dios, ¿de quién predican su palabra? Porque hay dos caminos, ¿no ven? El camino de Dios y el camino del diablo. Y si no es de Dios, ¿de quién es? El diablo. Entonces, hermanos, tenemos que abrir los ojos. Porque hay una parte donde Isaías le dice, el Señor, ¿qué le llama? Tú eres, el profeta es atalaya. ¿Qué es? Atalaya. El atalaya dice, viene peligro. Y eso es, el atalaya es el profeta.
Así que dice, no sienten culpa, dice. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor. Encima bendicen al Señor. Porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en la mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Versículo 6. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Ahorita vas a entrar a eso profético, ¿ya? Pero antes de entrar a eso, quiero decirles. Zacarías 11, a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, aquí del 1 al 3. Zacarías 11 del 1 al 3, y esto no lo vamos a leer. ¿Sabes de qué habla, hermano? Habla que Israel rechazaron al pastor verdadero y prefirieron a los pastores que hacen mercancía de ellos. Jesús fue el verdadero pastor. El pastor de la iglesia Jesucristo, poder y sabiduría, no es Nelson Almazán, es Jesucristo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es su casa. No es mi casa. Es la casa de Él. El profeta es jornalero. ¿Qué es jornalero? Es esclavo. Es siervo. No es dueño del rebaño. Amén. Entonces, Israel, ¿qué es lo que pasó con Israel? Rechazó al pastor verdadero y prefirió ¿a quién? A los falsos pastores. Ahora, por eso yo no me siento mal cuando me rechazan, porque significa que estoy haciendo bien las cosas, porque a Jesús le rechazaron y yo sigo su camino. ¿Cuántas personas nos han dicho, yo no quiero ir a esa iglesia? Porque no les conviene. Porque quieren seguir pecando. No aman el mundo. Aman las fiestas, las borracheras. Eso aman. Por eso no vienen a la iglesia. Por eso el poder de Dios, del pastor Huachaya, del autodenominado, está lleno. Porque no les hablan de santidad. Porque solamente es ir domingo 2 horas a la iglesia y punto. Fácil, pues. Fácil. Pero eso no es el camino del Señor. El camino del Señor es el que lo deja todo por Jesús. Amén. Ese es el verdadero pastor. ¿Y quién ha hecho eso? Es nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo que seguir su camino. Y Zacarías 11 dice, del 1 al 3, es el rechazo del pastor verdadero. Rechazaron al pastor verdadero y prefirieron a los pastores inútiles. Por eso que cuando yo predico y me quieren cortar la transmisión, etcétera, 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 y hacen un cúmulo de cosas, no me están rechazando a mí, porque yo vengo de parte de la palabra del Señor. Están rechazando al verdadero pastor, que es Jesucristo. Porque yo no estoy predicando de mí. Yo estoy diciendo El Shaddai, ¿se acuerdan? Él te va a salvar. Él ha pagado en la cruz del Calvario por ti. Yo no he pagado nada. Yo soy un pecador arrepentido. Pero Él es el que te va a llevar a la vida eterna. Y su nombre es Jesucristo. Amén.
No me han rechazado a mí. A mí me conviene que me rechacen. A mí me conviene que me digan, pastor, yo no quiero venir a la iglesia. A mí me conviene. Cuando más me rechazan es mejor para mí. Porque yo tengo que venir el camino del Señor. Por eso es que cuando vos dices, hermanito, tienes que hacer esto, dice la Biblia, tiene que hablarte de arrepentimiento el pastor, y no te hacen caso, o te toman como loco o como loca, tú tienes que dar gloria a Dios porque te están rechazando por el Señor. Dale un fuerte aplauso a él, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me están rechazando a mí. Por el Señor que decía en Mateo 10:20, no lo busquen, Mateo 10:20, Mateo 10:40, no lo busquen. No están hablando de parte, ustedes van a hablar lo que dice el Señor, ¿no? Cuando alguien de ustedes me recibe, a mí me recibe. Cuando alguien le da solamente un vaso de agua, me lo están dando a mí. Está hablando de los siervos, no de los falsos profetas y maestros. Amén. Por eso había una hermanita que me decía, la pastora sabe, nosotros hablamos de estos temas, hermano. Muchos cristianos prefirieron ir por el camino ancho. Y si fueran a otras iglesias grandes, donde se sienten cómodos. ¿Dónde es su final? El infierno. ¿A mí me han hecho daño? No. Yo sigo el camino. Más bien me han hecho un favor. Cuando a vos te insultan, cuando a vos te dicen esto, te dicen lo otro, tienes que saber, primero tienes que bendecir a esa persona. Lo segundo que tienes que saber es que esta persona está jugando para vos. Porque si nunca te hubieran rechazado, si nunca hubiera pasado esto, nunca hubiera sentido la unción del poder del amado Espíritu Santo. Isaías era rechazado, Jeremías era rechazado. ¿Quién más era rechazado? Todos los profetas eran rechazados. Continuamos. Miren lo que pasa. Dios usó al profeta Zacarías como un actor que interpretó el papel de un pastor para ilustrar el pastor verdadero. Jesucristo y el rechazo que padeció las instrucciones dadas, o sea, Jesucristo pasó rechazo. Ahora, el Señor dijo a su pueblo que debía ser tratado como ovejas engordadas para el sacrificio, cuyos pastores no tienen clemencia y solo se interesan por el dinero. Estos pastores que hablan de dinero, eso habla Zacarías. Estos pastores, dice, no tienen clemencia del pueblo. Porque si tuvieran clemencia, les hablarían de santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, estos pastores no tienen clemencia y solo están interesados en el dinero que pueden obtener a cambio de la carne de la oveja. ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¿Se escucha bien? ¿Qué pasó? Cuando tú agarras a una oveja, eso dice Zacarías, te estoy explicando lo que dice. Cuando tú agarras a una oveja y la matas, ¿qué es lo que te dan? Dice, a ver, ¿cuánto puedo tener de dinero a partir de matar la carne, de la carne de esta oveja? ¿Cuánto de dinero tengo? Eso es lo que ha dicho Zacarías. ¿Cuánto provecho tengo? O sea, les ven como mercancía. No les creas, hermano, que van ahí. Pues te digo, a ver, hermanitos que van ahí a hacer no sé, templos. Están haciendo templos no para Dios, están haciendo para Luis Guachay, hermano. Así clarito hay que hablar, hermano. Clarito hay que hablar.
Están haciendo para ellos. No están haciendo para Dios. No están haciendo para Dios. Cuando ustedes ven en mi Yuni, un negocio. Pocas excepciones habrá, ¿no? Pero es un negocio. Agua están vendiendo, agua vende. Va este chocolatito. Está orado. ¿Han visto o no han visto? Aquí tú me ves vendiendo chocolates. Gelatinitas. Apoyar la obra del Señor. No están apoyando la obra del Señor. Están apoyando el bolsillo de ese pastor. ¿Dice o no dice la palabra? Les ven como mercancía. Les ven como mercancía. ¿Dice o no dice la palabra del Señor? Harán mercadería. Dice la profecía. Ese es el espíritu de Babilonia. Y el profeta del Señor tiene que levantarse en contra de eso. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señor. ¿Para qué quieres ir a una iglesia grande? ¿Para perderte? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ir ahí? ¿Cuántos hermanos han dicho, pastor, yo he estado 10 años sentado en la iglesia? Te apuesto que en un domingo, no apuesto, ¿cómo sería la palabra? No me gusta apostar, me gusta hablar bien, hermanos, amén. No sé, pero lo que no has aprendido todos los 10 años, lo que no ha hecho el pastor, vas a aprender aquí en un domingo, en un sábado. Porque nunca han debido leer esta parte, ¿o no? ¿O han leído? Levanta la mano los que han leído, levanta la mano. No, nada leído, ¿no ve? ¿Continuamos? Continuamos. De la misma manera, Dios presentará sus ovejas para la matanza sin piedad alguna, al suspenderse la piedad y la protección compasiva de Dios. Ellos quedan abandonados al antojo de su compañero. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Escúchenme esto. Ya les hemos sonado a los falsos pastores, maestros, ¿no ve? Ahora el Señor les va a chicotear a las ovejas que van a las iglesias. Porque ¿qué dice? Estoy leyendo exactamente el 11:6, dice. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. En el 6 exactamente dice, en otras palabras, que como las ovejas han preferido a los falsos pastores y no al Señor Jesucristo, ya no va a tener piedad de ellas y los va a dejar a la deriva. Por eso les digo, cuando las ovejas se van de esta iglesia a otras iglesias o vuelven a acá, no me hacen daño a mí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Israel? A ver, te voy a explicar un poquito. Israel, ¿qué pasó? ¿A quién hizo caso? A los pastores que decían, a los profetas y pastores y maestros que dijeron ¿qué? Hay paz, no va a pasar nada. Seguí nomás pecando. No hay infierno. ¿No ve? A eso se escucha. ¿Qué es lo que pasó con Israel? ¿Saben qué pasó con Israel, hermanos? Dios se cansó. Dios se cansó. Dios ya no tuvo paciencia ya. Ya se cansó. Y por esa situación vino el Imperio Romano, el rey César, y destruyó a Israel y mató a 500,000 de judíos. ¿Por qué?
porque hicieron caso a los falsos maestros, a los falsos pastores y a los falsos profetas. ¿Qué trajeron? Destrucción. Ira, viene ira para los falsos maestros, viene ira para los falsos profetas, viene ira para las ovejas que van ahí, viene ira. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Continuamos ahora. Vámonos al 7, porque esto me interesa mucho. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Escúchame, hermanos, ahora. Medio que no me van a entender aquí, pero les voy a explicar esta parte. El verdadero pastor tiene 2 callados. En el oriente tienen 2 callados. Estoy hablando en Israel. Un callado es para traer a las ovejas que se están yendo a otro camino. Y otro es para golpear y para cuidar a las ovejas. A esos 2 callados está hablando. Amén. Eso vamos a hablar para los pastores. ¿Cuántos son pastores? A ver, levante la mano. Amén. 2 callados es que tener. Uno para darles con todo a cuando vienen a querer hacer algo a las ovejas. ¿Y otro con qué? Para traer a la descaseada del cuello hay que traerles. Por eso tiene así como gancho, ¿no ve? ¿Sabes? Como cuello. Amén. Pero eso es otro tema. Pero vámonos directamente al 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, dice. Ahí está. Este es el juicio. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. A 3 pastores en un mes. Está hablando de la ira de Dios. Ahora, 9. Y dije, no apacentaré la que muriere, que muera, y la que perdiere, que se pierda. Ahí está lo que les dije, hermanos. Y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Dios está cansado de esas ovejas que van a esas iglesias. Que se pierda, ya estoy cansado. ¿Cuántas veces Dios te ha vuelto a traer aquí a la iglesia y te vas? Y te está hablando de lo espiritual también. Y el Señor se cansa. Ya que se pierda, que se pierda. Dios no te va a esperar todo el momento para usarte. Dios no te va, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiere usarte. Un día Dios se va a cansar de buscarte y te va a decir que se pierda y te perdiste. Ese es el juicio que va a venir para las ovejas que van a esas iglesias, o esas cabritos. No son ovejas, son cabritos. Y eso habló Zacarías. ¿Qué te parece? ¿Dónde queda? No juzgues al ungido. ¿Dónde queda? Eso tiene que ser. Dile, es la tarea del profeta. Dile. Por eso amén. Por eso al Señor, cuando predicaba, le querían pegar los fariseos con un palo en la boca. Ya no querían que hable. Le odiaban al Señor. Estas son las simientes de la serpiente. Lo que hablé, ¿cuándo me entienden? La simiente de la serpiente son estos pastores que hablan de prosperidades. Simiente de la serpiente. Hipócritas, hijos del diablo. Por eso les decía, son otra simiente. Y nosotros somos la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Está hablando proféticamente de Eva, ¿no? Que salió de la simiente de Eva, que es nuestro Señor Jesucristo, de la simiente. Hay guerra entre estas 2 simientes. No se quiere. No están hermandad, no son hermanos,
No hay la hermandad, no hay eso, hermanos. Hay guerra. Entre el bien y el mal hay guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En el 11:8 dice, destruí a 3 pastores. Y esto es bien importante entender, hermanos, porque es muy importante entender, porque se refiere a los sacerdotes, a los ancianos y a los escribas. Sacerdotes, ancianos y escribas, que confrontó Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que tenía que hacer el profeta? Pues el profeta, ¿qué tiene que hacer? Destruir, derribar, volver a plantar. Tremendo. Amén. Entonces dice, estos 3 pastores eran sacerdotes, ancianos y escribas de Israel. Jesús concedió gracia y unidad a sectores populares, pero confrontó la hipocresía de estas 3 clases de líderes religiosos. ¿Qué es lo que hace con los 2 callados? Porque está hablando aquí de Jesús, que es el buen pastor. Nosotros somos seguidores de Él, ¿no? Y tenemos la autoridad de Jesucristo. Por eso estoy diciendo eso, ¿no? Los 2 callados. Pero es otro tema. Amén. Pero, ahora entiéndanme. Jesús, ¿para qué agarra una ovejita? 2 callados. Uno para traer a la descarriada, curar a la peniquebrada, ¿no? Con eso, para que vuelva al redil. Y otro, ¿para qué era el otro callado? Para ir en contra de las fieras, en contra del peligro. El verdadero pastor no se escapa cuando hay peligro. Pero el asalariado sí. Por eso les digo, va a haber persecución en la iglesia en Bolivia con la ley de libertad religiosa. Y ahí vamos a ver quién es verdadero pastor. Porque el verdadero pastor se va a poner los 2 callados. No le va a importar dar su vida por las ovejas. Pero el asalariado se va a escapar. Ahí nos vamos a entender. Yo sé que vamos a ver eso. Pero, ahora, escúchenme esto. El Señor trae una ovejita al redil, ¿no? Y el otro para las fieras, para cuidar a las ovejas. ¿Qué está haciendo? Está trayendo una unidad en un redil. ¿Qué está trayendo? Unidad. Pero a la vez está confrontando a los líderes religiosos con el callado. ¿Cuántos me han entendido? Eso está hablando. Cuando hablemos de los pastores, vamos a hablar de los 2 callados. Amén. Entonces, ¿qué les quiero decir? Jesús concedió gracia y unidad a los sectores populares. Había ovejas, ¿dónde? Jesús andaba con gente que necesitaba de Dios. ¿Como quién? Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Publicano era, ¿no, pastora? ¿Quién más? Mateo, cobrador de impuestos. Pescadores. Les estaba trayendo a las ovejas. Porque estaban dispersas, porque los líderes religiosos estaban en otra. Eran pastores inútiles. Eso es lo que habla el Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba trayendo el remanente. Y entonces este tiempo del remanente. Por eso el Señor nos está usando para que venga el remanente y se dé cuenta que el tiempo está cerca. Y estamos yendo en contra de los líderes religiosos. Estamos cuestionando lo que estas personas predican. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto es bien importante. Confrontó la hipocresía de estos líderes religiosos.
de escribas, ancianos y sacerdotes. Y como ellos lo rechazaron, los 3 oficios fueron eliminados. Ahora escúchenme con esto. Atentos con esto, porque a esto quiero llegar. Los 3 oficios fueron eliminados. Amén. Sacerdotes. ¿Qué más será? Sacerdotes, escribas y ancianos. Fueron eliminados. Dios los va a eliminar y los está eliminando. Pero Dios, de sus ovejas, de su remanente, está levantando un nuevo sacerdocio. Eso es lo que no me están entendiendo ahora. Eso es lo que estaba diciendo Zacarías. Va a venir Jesucristo, va a ir en contra de los líderes religiosos, los va a destruir y va a agarrar a las ovejitas y de ellos va a levantar un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Por eso estas iglesias están de bajada y nosotros estamos de subida. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 17, por eso digo que guachaya, todos son inútiles. Zacarías 11:17 dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Dice o no dice? Ay del pastor inútil que abandona hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, de todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Juicio. Amén. ¿Qué hora estamos? Es la primera sesión de los profetas. Ya vamos a terminar en esta primera prédica. ¿Cuántos me han entendido ahora qué es el profeta? A ver, levanten la mano. Amén. Entonces esto está grabado hoy. ¿Qué fecha es? 23 de julio. Feliz día de la amistad. Amén. Entonces, muy claro. La siguiente sesión vamos a hablar que los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos maestros debían morir en Israel. Tenían que morir a espada. Lo primero que vamos a hablar es eso. Y lo segundo que vamos a hablar es cómo identificar los falsos profetas y maestros. ¿Cuál es la diferenciación? Vamos a profundizar eso más, para que en la segunda sesión nos demos cuenta más claramente. Yo sé que después de lo que hemos hablado de estos, ya lo ven más claro ya las cosas, porque a veces hace la iglesia Jesucristo, poder y sabiduría, que el pastor es Jesucristo, yo no lo soy. Pero vamos a hablar. ¿Por qué la pastora me decía: pastor, cuando te han entrevistado, les has sacado la mugre? Me decía. ¿Han visto el video? Les has sacado la mugre. ¿Sabes por qué, hermano? Porque espiritualmente he sacado la espada que es la palabra de Dios, y los he matado. Ahorita estamos degollando. Eso vamos a ver en la segunda sesión. Dios nos los bendiga, queridos hermanos. La paz es nuestra con ustedes.